La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Arthur Schopenhauer. ¿Por qué filósofos, científicos, artistas, personas con una vida interior intensa, parecen incómodos, incluso repelidos por la vida social ordinaria? En este video, vamos a explorar esa pregunta a través de los ojos de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más agudos y desilusionados del siglo XIX, pero también uno de los más valientes. Se atrevió a decir lo que muchos sienten y nadie confiesa. El vínculo entre inteligencia y soledad, de por qué la gente profundamente reflexiva, sensible o creativa suele retirarse de los círculos sociales comunes. ¿Por qué para algunos el silencio no es un vacío, sino un espacio fértil? ¿Por qué muchas personas inteligentes huyen de lo que la mayoría considera indispensable? La vida social. Esto no es una simple reflexión sobre el carácter reservado o la preferencia por el aislamiento. Es una investigación filosófica sobre lo que la mente necesita para florecer. Y para eso, seguiremos a Schopenhauer, quien no solo entendió el problema, lo convirtió en filosofía. Hoy vivimos en la era del ruido. El mundo exige visibilidad, conexión, presencia constante. Si estás solo, algo anda mal contigo. Si no publicas, no existes. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el retiro fuera una señal de claridad, no de fragilidad? En los próximos minutos vamos a desmontar los mitos sobre la vida social desde la perspectiva de Schopenhauer. Descubriremos por qué algunas personas se sienten más libres en el silencio que en cualquier conversación superficial. ¿Estás preparado para una verdad incómoda? Porque tal vez no eres antisocial, tal vez eres más lúcido de lo que pensabas. En una sociedad donde hablar de trivialidades es moneda corriente, el silencio interior se vuelve un acto de resistencia. Para Schopenhauer, la inteligencia auténtica no encuentra satisfacción en lo superficial. El intelectual no es necesariamente alguien con títulos o fama. Es alguien que piensa, que siente de forma profunda, que interroga la existencia en lugar de simplemente vivirla. El dilema comienza aquí. Cuanto más desarrollada está la vida interior de una persona, más le cuesta adaptarse al ruido exterior. El mundo se mueve por distracción. La televisión, las redes sociales, las fiestas, los eventos, todo está diseñado para evitar el vacío. Pero el pensador no le teme al vacío, lo necesita, porque ahí, en esa aparente nada, se gesta la lucidez. Schopenhauer lo decía con claridad. Un hombre puede ser el mismo mientras esté solo. Si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando se está solo se es realmente libre. La libertad, para el pensador alemán, no era la de hacer lo que uno quiere en medio de una multitud, sino la de no necesitarla. Porque mientras más ruido nos rodea, menos espacio hay para escuchar el pensamiento propio. Esto no significa que toda vida social sea inútil. Schopenhauer no era un misántropo absoluto, pero sí afirmaba que el encuentro con los demás rara vez aporta al crecimiento interior del individuo. En sus palabras, la mayoría de las relaciones humanas están marcadas por el ego, el interés y la superficialidad. El dilema entonces se agudiza. El pensador desea autenticidad, pero el mundo le ofrece máscaras. Aquí entra en juego el concepto schopenhaueriano del aburrimiento. Para la mayoría, el aburrimiento es una molestia ocasional, pero para el pensador, es un abismo insoportable cuando no está rodeado de estímulos auténticos. Una mente brillante busca profundidad como el cuerpo busca el aliento. De hecho, el filósofo veía el aburrimiento como una prueba existencial. Decía que las personas con vida interior rica rara vez se aburren, porque su mundo interno es suficientemente vasto. Pero quien depende del estímulo externo para sentirse vivo, está condenado a la dependencia constante. La paradoja es dolorosa. El pensador necesita soledad para pensar, pero su pensamiento lo lleva a ver lo insoportable que puede ser el mundo. Para Schopenhauer, la sociedad no era un lugar de encuentro auténtico, sino un teatro de apariencias. Afirmaba que la mayoría de las interacciones humanas eran meras representaciones, juegos de estatus,
Formas de escapar del vacío interno. Muchos prefieren ser agradables antes que ser auténticos. En las reuniones sociales rara vez se discute lo esencial. Se habla del clima, de lo que otros hacen, de lo que todos repiten. Es un eco de lo común, no una búsqueda de lo verdadero. ¿Por qué sucede esto? Schopenhauer lo atribuye a la fuerza del querer, la voluntad ciega que impulsa al ser humano hacia el deseo constante. Esta voluntad, según él, es irracional, incontrolable y nos arrastra hacia la insatisfacción perpetua. En el plano social, esta voluntad se manifiesta como hambre de aprobación, de pertenencia, de exhibición. Por eso, para él, las reuniones sociales suelen girar en torno al chisme, la ostentación y el entretenimiento vano. Nada de esto tiene que ver con el pensamiento profundo. Al contrario, lo sofoca. El pensador no quiere espectadores, quiere interlocutores, y eso, en la sociedad del espectáculo, es escaso. El precio de adaptarse a esa superficialidad es alto. Se pierde la autenticidad. El individuo se convierte en personaje. Sonríe cuando no quiere, opina lo que no cree, repite lo que no entiende. Todo para encajar. Pero, ¿y si no queremos encajar? El filósofo sugiere que no hay necesidad, que hay un camino paralelo, la vida interior, un sendero solitario sí, pero fértil. Ahí donde no hay máscaras, el pensamiento puede respirar. Ahí donde no hay ruido, la conciencia se afina. Sin embargo, esta elección no es cómoda. Requiere coraje, porque implica renunciar al aplauso, a la popularidad, al consuelo de lo común. Pero también ofrece algo que el espectáculo jamás podrá dar: autenticidad. La soledad tiene dos rostros. Uno es refugio, el otro condena. Puede ser el abrazo silencioso que brinda claridad, o el eco insoportable que devora la mente. Arthur Schopenhauer veía en la soledad una oportunidad, la posibilidad de habitarse plenamente, sin el ruido del mundo. Pero si lo pensáramos hoy, comprenderíamos que la soledad no está exenta de peligros, porque hay soledades que fecundan y otras que se pudren. Tomemos algunos casos históricos. Nikola Tesla, genio eléctrico, vivía entre invenciones y vacío. Pasó años en hoteles silenciosos, hablando con palomas, obsesionado con números y frecuencias invisibles. Su mente brillaba con ideas que iluminarían el planeta, pero su alma se fue apagando como una lámpara sin filamento. La soledad lo alimentaba, sí, pero también lo envenenaba. Emily Dickinson, en cambio, eligió el retiro como quien elige un santuario. Encerrada en su habitación blanca, tejía versos como quien borda su espíritu. Hablaba por cartas, evitaba visitas, y sin embargo, desde ese aislamiento voluntario, emergió una de las voces más profundas de la poesía universal. Y luego está Albert Einstein. Para él, la soledad no fue una condena, sino un respiro sublime. Según Walter Isaacson, caminaba durante horas en las montañas sin más compañía que el viento y las ideas. Fue allí, lejos del bullicio académico y del reconocimiento público, donde muchas de sus intuiciones más profundas tomaron forma. Como escribió Albert Einstein: «Yo vivo en esa soledad que es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez». La historia de estos tres gigantes, Tesla, Dickinson, Einstein, nos recuerda que la soledad no adopta una única forma. Para algunos es un pozo, para otros un manantial. Todo depende de lo que llevas dentro cuando el mundo calla. Cuando alguien se atreve a pensar con autenticidad sin repetir lo que se espera, ocurre algo inevitable. La sociedad reacciona con rechazo. Nietzsche lo expresó sin rodeos. Las convicciones son más peligrosas enemigas de la verdad que las mentiras. No es la mentira lo que incomoda, sino la verdad que rompe lo establecido. Quien se desmarca del pensamiento colectivo se convierte en amenaza, no por lo que dice, sino porque desafía la comodidad de los demás. Schopenhauer ya lo había señalado. Un hombre debe ser todavía un novato en los caminos del mundo si imagina que puede hacerse popular en la sociedad exhibiendo inteligencia y discernimiento.
Con la inmensa mayoría de la gente, tales cualidades excitan el odio y el resentimiento, que se hacen aún más difíciles de soportar por el hecho de que la gente se ve obligada a suprimir, incluso de sí misma, la verdadera razón de su ira. Ante lo que no comprende, la sociedad actúa con instinto de defensa. Ataca, ridiculiza o margina. El pensamiento independiente es percibido como una forma de agresión, no por su intención, sino por su efecto. Es entonces cuando aparece la moral del rebaño, una ética de conformidad, donde se recompensa lo banal y se castiga lo distinto. La originalidad se interpreta como arrogancia, la profundidad como rareza, la lucidez como amenaza. Y así, quien busca ser honesto consigo mismo es empujado al margen, no porque falle, sino porque no se dobla. A veces ni siquiera es odio lo que recibe, sino una indiferencia agresiva, un silencio que aísla. El pensador no busca superioridad, pero tampoco puede fingir, y eso lo condena a una forma de exilio. El costo de mantenerse íntegro es alto: soledad, incomprensión, etiquetas injustas. Pero para algunos, adaptarse sería una forma de muerte interior. Por eso no ceden, no por soberbia, sino porque traicionar su pensamiento sería traicionarse a sí mismos. ¿Cómo vivir en este mundo sin ser arrastrado por él? ¿Cómo permanecer lúcido sin perder la sensibilidad? ¿Cómo convivir con el ruido sin que el ruido te habite? Schopenhauer no ofreció respuestas simples, pero trazó un modelo viviente. Vivió en la ciudad, pero no pertenecía a ella. Caminaba entre personas, pero pensaba como un extranjero. Observaba el juego social, sin participar del todo. Era un testigo lúcido. Este tipo de desapego no significa indiferencia emocional, significa libertad mental. Es aprender a estar presente sin contaminarse, a conversar sin traicionarse, a interactuar sin perderse. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? Aquí van algunas reglas prácticas del desapego lúcido. Elige tus conversaciones, no todas merecen tu energía, no todo estímulo debe ser respondido. A veces el silencio es más sabio que 1000 argumentos. Evita la charla vacía cuando puedas. El tiempo es finito y cada palabra que entregas es parte de tu atención. No la malgastes en superficialidades eternas. Cultiva pocos vínculos, pero profundos. Una amistad auténtica vale más que 100 contactos tibios. No se trata de cantidad, sino de calidad emocional. Protege tu espacio mental. Establece límites. Acepta que desconectarte no es egoísmo, sino autocuidado. Observa más, reacciona menos. Aprende a mirar el mundo como si fueras un director de cine. Observa las escenas, las emociones, las reacciones, sin quedarte atrapado en el guión. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde se valora más la presencia constante que la profundidad del pensamiento, donde hablar mucho parece más importante que decir algo con sentido. Pero tú no estás obligado a jugar ese juego. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo el pensamiento profundo exige distancia, cómo las mentes más lúcidas, Schopenhauer, Einstein, Dickinson, Tesla, aprendieron a refugiarse en sí mismas, no por arrogancia, sino por necesidad vital. También vimos cómo la sociedad, guiada por la mediocridad y el conformismo, suele rechazar a quien se atreve a pensar diferente. Cómo la soledad puede ser cuna de genialidad o prisión silenciosa. Y sobre todo aprendimos que el equilibrio no se encuentra en los extremos, que la sabiduría está en ese punto intermedio, estar con los otros sin perderte, compartir sin diluirte, porque en última instancia todo se reduce a una verdad fundamental. La genialidad exige distancia, pero la sabiduría está en el equilibrio. Entonces la gran pregunta no es, ¿debo aislarme del mundo o adaptarme a él? La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a proteger tu espacio mental o seguirás persiguiendo cada tendencia social que te impongan? Suscríbete para seguir explorando estos rincones de la mente donde pocos se atreven a entrar.